Qué bueno que te conectas a tu podcast de restauración familiar. Mi nombre es Eduardo Rodríguez. Es importante saber que ignorar la violencia no es saludable y los resultados acarrean muchos problemas. En nuestro segmento de hoy, Hablemos con el Profesional, justamente este es nuestro tema. ¿Mi familia está siendo víctima de violencia? Quédate hasta el final. Hablemos de la familia, tu podcast de restauración familiar. Hablemos de la familia. Bienvenido. Qué bueno que te conectas a tu podcast de restauración familiar. En el día de hoy tenemos un interesante tema y me acompaña mi amada esposa Jocelyn. Hola, bienvenidos a todos. Nuevamente aquí estamos para tratar un tema súper interesante. Así es. Y tenemos una invitada muy especial, una invitada que ya nos acompañó en otro programa, pero que está aquí hoy nuevamente haciéndonos compañía, la abogada y hermana Elizabeth Herrera de Roa. Bienvenida, Elizabeth. Amén, gracias mi hermano, feliz de estar con ustedes. Qué bueno, qué bueno. En el tema anterior tratábamos, en el programa anterior hablábamos de la violencia en general. Ahora podemos abordar específicamente el tema de la violencia intrafamiliar. Nunca falta ni sobra una definición. Vamos a definir primero qué conocemos y qué decimos que es violencia intrafamiliar. Como su nombre lo indica, sucede entre las familias. Y la violencia intrafamiliar es aquella o es toda acción o omisión protagonizada por los miembros del núcleo familiar, por los que pertenecen a la familia, ya sea esto por afiliación, padre-hijo, esposo-esposa, hermanos, y esto a su vez transforma esa relación familiar en agresiones, y esas agresiones violentan la relación, y por eso decimos que la violencia es intrafamiliar, entre la familia, que siempre es causando un daño, causando el daño sea físico, psicológico, económico, emocional. Siempre tiene que haber un daño para que sea violencia. Así es. Y sobre todo es un tema que para nosotros es muy interesante porque en estos últimos años, Elizabeth, hemos tenido un aumento considerable de la tasa de divorcio. No vamos a decir en el país, yo diría que a nivel mundial, de cómo los divorcios están a flor de piel. Entonces, estas situaciones que se dan de divorcio casi siempre, por lo general, vienen acompañados de una situación de violencia que ha habido en el hogar. ¿Puede ser esa la causa de esos divorcios que vemos con tanta regularidad? Mira, mi hermana, la violencia actualmente no solamente se da de esposo a esposa, hay familias completas viviendo bajo el yugo o bajo la opresión de uno de sus miembros. Y lo que ha variado a partir de ahora no es, antes generalmente eran lo que estaban en eminencia, los papás y la mamá. Ahora hijos que tienen sometido a sus padres, ya sea económicamente, físicamente o emocionalmente, de tal manera que esos hijos amenazan a sus padres o con romperle el vehículo o con irse de la casa o con terminar con la economía de la familia, acusarlo falsamente, robarle lo poco que la familia ha tenido como ahorro y poner a su papá y a su mamá en un estado de ansiedad que terminan con la paz del hogar. No obstante, también hay otras formas de violencia, que es la violencia económica, que generalmente es del que tiene más oportunidades o del que tiene más dinero, que amenaza con no cumplir con las necesidades básicas, que sería comer, pagar los servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, Elizabeth, que la violencia familiar puede darse en cualquiera de los miembros de la familia, puede ser un agresor. No solamente porque a veces uno se enfoca y entiende que es el adulto simplemente, pero según lo que tú nos estás exponiendo, también pueden haber hijos
menores inclusive o adolescentes que puedan ejercer cierto tipo de violencia hacia sus padres. De hecho, hay niños que son los que deciden qué se hace en su hogar. Hay padres que no guardan ningún tipo de jerarquía para que sus hijos reconozcan la autoridad. Mucha gente dice, policía, no respete policía, ¿quiénes son ellos? Entonces, si tu hijo no nace con figuras de autoridad ni a quién respetar, entonces si en tu casa tu hijo no tiene ningún tipo de manifestación de respeto, cuando sale a la calle tampoco lo va a hacer, ni con mayores ni con menores, porque no tiene límite. Y nuestra sociedad se ha corrompido más porque nosotros los padres no hacemos límite, no le enseñamos a nuestros hijos hasta dónde llega su derecho y hasta dónde pueden ejercer ese derecho, porque con nosotros los hijos no nos respetan. Y es también muy, muy difícil, y qué bueno que tú traes a colación ese tema, sobre la autoridad en el hogar, porque cuán difícil es cuando los hijos crecen sin tener claro una autoridad, unos lineamientos en el hogar. Y puede ser porque a veces también los padres ya han sido criados así. Entonces arrastran esa parte hacia sus hijos y luego esa es la manifestación que hay, donde hay hijos que no respetan a nadie, donde hay hijos que simplemente no tienen una dirección y andan por ahí haciendo lo que ellos entienden que deben hacer. Nuestra sociedad se está distinguiendo por una clase de antivalores. La consecuencia de la violencia familiar son graves, no solo para el que la sufre, para la víctima, y también para el agresor, porque los agresores también una vez alcanzarán castigo. Y generalmente cuando se comete un acto delictivo es hasta cierto punto, porque los agresores, los violentos, un día o matan a su víctima o su víctima lo denuncia. Entonces, cuando hay una persona denunciada en la familia, los valores y el cimiento de esa familia, pues claro que se pierde. Porque si tu papá está preso porque le pegó a tu mamá y tu papá era el sustento económico, aunque lo manipulara o mediara, entonces tu familia no funciona porque tu mamá no puede ir a trabajar porque tu papá la está violentando o la está acechando. Entonces la paz de la mamá, de la abuela, de todo el entorno, entonces está desapareciendo por culpa de la violencia. Por eso decimos que para la sociedad es grave, pero mucho más para las víctimas y su familia en general. Claro, es un mal que de verdad está afectando gravemente a las familias y está destruyendo familias. Y pudiéramos decir, Elizabeth, que esto es algo que es de estos últimos tiempos, o lo pudiéramos remontar a tiempos antiguos, antes las familias eran mejores, o cómo pudiéramos expresar esa parte. Cuando vamos a la Biblia, en Génesis 4, el versículo 8, 9, hay un relato que hace la Biblia sobre la vida de Caín y Abel. Ese es el primer ejemplo de fratricidio en la Biblia. Cuando le dijo Caín a su hermano Abel, que es la única vez que vemos a Caín dirigirse a su hermano, salgamos al campo. Lo otro que vemos en la Biblia, sin importar la versión, es que aconteció que se fueron para el campo. Alguien narra, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Lo próximo que leemos en ese relato es cuando Dios le pregunta a Caín, ¿por qué tu semblante está así, está caído? ¿Dónde está tu hermano? Entonces, el primer ejemplo de un fratricidio diríamos que fue la falta de comunicación. Era una familia donde Caín y Abel, ahí no hay ningún diálogo, no hablaron de nada, no pasó nada. Entonces los hermanos, simplemente Caín le dijo a Abel, vayamos al campo. Entonces tú pensarías, entonces fue por causa de que la ofrenda de Caín no le gustó a Dios y la de Abel sí le agradó. No fue, era que ellos como hermanos no tenían ningún tipo de comunicación. Pero lo peor de eso, que es la muerte de Abel, nos da un ejemplo de la misericordia de Dios. Dice la palabra que Jehová marcó a Caín para que nadie lo matara, para que nadie le hiciera daño. Entonces, ese es el Dios tolerante, el que necesitamos todos en esta vida. Aunque sí, Caín fue un fratricida,
un patricida, el Señor lo cuidó, lo salvó, lo marcó, lo libró de esa generación. Claro, lo maldijo. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Pero sí también la Biblia dice que Dios en su eterna misericordia lo marcó, y la marca era para que nadie lo matara. Lo libró. Así es. O sea que entendemos entonces que la falta de comunicación en la familia es la principal causa de la violencia intrafamiliar. Sí, hay unos elementos que se combinan, por lo que la familia generalmente está más expuesta a ser objeto de violencia. Hombres o mujeres con bajo estima, gente con sentimiento de soledad o abandono, generación de más violento. Todos los días aparecen unos gurús de la fortaleza y mucha gente que cree que lo sabe todo, que lo puede todo. Esas generaciones que no le temen a nada, que son los mejores, que lo pueden todo, no fallan en nada. Otros que lo que sufren ansiedad, angustia, mucha gente depresiva en este siglo, eso es una plaga. Sí. Y otros que tienen trastorno de su identidad, no sabes quiénes son, su familia no le alimentó su personalidad y al final no conocen qué son, que fueron creados por Dios para señorearse del mundo, pero lo están haciendo al revés, están haciéndolo para sí mismos. Entonces, en ese momento, cuando ellos se entronan, entonces sacan a Dios de su vida, y en esa relación del yo ser, nunca va a estar Dios. Nosotros vemos que en la violencia intrafamiliar también hay un tema generacional, porque normalmente, anteriormente uno decía, nuestros padres, de la manera que nos criaron, habían algunos que le tenían temor al padre, le cogían temor, pero hoy en día se da lo inverso, hay padres que le tienen temor al hijo. Mira lo que también yo digo que pasa cuando hay una violencia manifiesta en la familia. Se tienen que conjugar muchos factores, desigualdades. Todos los hijos no son iguales delante del papá. Tú tienes privilegio con un hijo, ese hijo crea en su corazón odios, celos, se crean conflictos, se alimentan las tensiones. Entonces ese es el camino para que comience el ciclo de violencia. Tu papá te oprime a ti, tú oprimes a tu hermano oprime a tu hermana. Entonces cuando se convergen todos esos factores, es seguro que va a haber un estallido de violencia en esa familia, y esa familia va a sufrir violencia desde el más chiquito hasta el más grande. Es una cadena. Y muchas veces también nosotros ver hoy en día cómo hay familias que simplemente guardan la violencia. Hay personas que le cuesta, o hay familias que a veces por aparentar o por situaciones que ellos entienden que no la deben decir, se guardan y van creando de esto un monstruo. Y cuando viene a estallar o cuando viene a salir, simplemente ya no hay remedio. Y por eso es que vemos tantas familias destruidas, porque al inicio yo siempre digo que todo tiene un principio. Pero cuando inicia a veces no le prestamos la suficiente atención y al final terminamos con una familia totalmente destruida. Pero si nosotros le prestamos la atención debida y cuando vemos esos indicios de violencia, sea de parte de los hijos hacia los padres, o sea de parte de los padres hacia los hijos, entonces nosotros pudiéramos buscar una solución a tiempo. Y si buscamos esa solución a tiempo, pues podemos salvar la familia. Entonces necesitamos estar apercibidos sobre cada uno de esos indicios que se puedan dar, porque se dan, son cosas que sí salen a flote. Lo que pasa es que a veces no, simplemente lo dejamos pasar por alto y ni siquiera buscamos la ayuda debida. Cuando hay algo en tu familia que tú no puedes, que tú entiendes que no puedes con esto, busca la ayuda, porque hay ayuda. Hay ayuda, hay personas que te pueden ayudar y que te pueden sacar a veces de situaciones que tú entiendes que simplemente no tienen solución, pero sí la puedes encontrar. Entonces necesitamos estar apercibidos, porque hoy en día nosotros vemos las familias y a veces la vemos sana,
pero no es así. No es así, en el fondo no es tan así. Los brotes de violencia generalmente se dan en familias que no han desarrollado una cultura de diálogo, de gente que es una sola palabra, es un monólogo. En esta casa se hace lo que yo diga, lo que yo no he dicho, aún esté correcto y sea lo que no conviene, no se hace porque el diálogo no funciona. Entonces, cuando en tu familia no existe diálogo, cuando en tu familia no hay prioridades, cuando tu familia no conversa, no se comunica, entonces tu camino es la violencia, porque cuando no puedo hablar, pues me impongo. Y como dijimos anteriormente, la mejor forma de imponerse es el que tiene, en este caso, no el poder y el control. La violencia económica está azotando a la mayoría de las parejas, aunque no lo comuniquen, aunque no lo hagan. Siempre va a ser el mejor y el único que tiene voz y voto, el que tiene el dinero, porque si no, yo con el dinero te voy a hacer sumisa, yo te voy a obligar a que tú hagas lo que yo quiero, aunque no sea lo correcto. Bueno. Eli, y entonces nos preguntamos, ¿de dónde salen estos estallidos de violencia? ¿En la familia, en los hijos? ¿De dónde salen? Anteriormente hablamos de los ciclos de violencia, pero la intimidación, la falta de respeto, la acumulación de tensiones, la falta de humildad, el control del dinero, el control de entrar, salir, el control de los bienes. Tú has visto familias que han vivido toda una vida perfectamente bien, hasta que le toca dividir bienes, hasta que le toca dividir el dinero. Hay mucha gente que dice que el amor al dinero es el daño mayor, pero también la falta de tolerancia, la falta de ayuda, la falta de diálogo. No hablamos, vivimos una vida rutinaria, todo el mundo llega, la nevera como. Al otro día salgo y no he hablado con nadie. Hago mi pequeña isla y en las casas vamos formando pequeña isla y nos vamos olvidando de dialogar, de comunicarnos. Entonces un día alguien que ya no está conforme, que no está ahí, llega a lo que llamamos el ciclo de violencia, estalla. Y cuando estalla, pues todos somos sus víctimas. Así es. Yo he escuchado inclusive personas que dicen que tienen hogares que parecen un hotel, que simplemente cada quien tiene su lugar y nadie se preocupa por el otro. Entonces, cuando vivimos bajo ese estilo de vida, cuando una familia vive bajo ese estilo de vida, pues se tiende a llegar a sufrir de violencia. ¿Por qué? Porque simplemente no hay una comunicación, como dice Elizabeth. De hecho, la exhortación sería a que la educación es la clave fundamental para conformar una nueva mentalidad, un nuevo camino para alejarnos de la violencia. Si educamos a nuestros hijos a comunicar lo bueno y lo que le parece malo, a fomentar en ellos los valores, a fomentar en ellos las autoridades, quiénes son, a quién respetar, como le enseñamos a nuestros hijos, la bandera, el himno a la bandera, el saludo a la bandera, el himno, lo que te identifica como nación. Valores. Los valores. Pero cuando todos nos apostamos a que eso se pierda, entonces la sociedad ahí mismo está terminada, porque el que no tiene patria, el que no tiene cosas a qué apegarse, entonces tampoco tiene familia. Había una campaña que estaba rodando en las redes que trataba lo siguiente. Era un niño y le decían al niño, en la escuela te enseñamos matemática, te enseñamos geografía, te enseñamos literatura, pero en el hogar te enseñamos educación, respeto, amor. Básicamente eso lo que nos quiere decir es que desde la educación del hogar es que se puede tener una familia garantizada, basándose, claro, en la palabra, en la escritura, de una familia saludable. Y recordando que nuestros hijos vienen a la escuela dominical a escuchar una historia bíblica, pero quien debe enseñar a su hijo quién es Dios, qué hizo Dios por él,
¿Cuáles son las cosas que Dios va a hacer en su vida futura? Eso está en su casa. Si usted no le dice a su hijo quién es Dios para él, qué va a hacer Dios, qué hizo por él, su hijo nunca va a saber dónde acudir. Y la palabra está clara y lo dice: instruye al niño en su camino y aún después de viejo no se apartará de él. Quiere decir, cuando nos llama a instruir, es enseñar. Claro Es enseñar. sí. ¿Para qué? Para que ellos aprendan a tener una vida más dirigida por los caminos del Señor y que sean en un futuro mejores ciudadanos. Así es, y sobre todo nosotros entender, o por lo menos es recomendable nosotros como cristianos, y para aquellas parejas que no son cristianas, que tal vez todavía no han llegado a los caminos de Cristo, entender que cada pareja, es lo recomendable, cada pareja que se vaya a casar, ir hacia que se le dé una consejería prematrimonial. ¿Para qué? Porque esto es lo que ayuda. Si tú al inicio de formar un matrimonio, tú creas una buena base, tú creas una buena zapata, eso te garantiza que tú vas a tener un buen matrimonio. Desde ahí es donde debemos iniciar y básicamente es ahí donde nos perdemos. ¿Por qué? Porque simplemente eso no se garantiza. Las personas que no conocen del Señor se casan y punto. Pero cada uno de ellos lleva tantas y tantas cosas que a veces va arrastrando una cadena o lleva una mochila tan grande que el otro ni siquiera lo sabe. Y al final, eso que lleva, ¿dónde lo va a manifestar? En el hogar. Y simplemente vemos el estallido, simplemente vemos que se desencadenó una violencia, que esa persona es así, pero esa persona ya traía eso. Porque es que todas las cosas que nosotros aprendemos, al final, eso es lo que vamos a manifestar en nuestro matrimonio. Y si yo salgo de un hogar donde a mí no se me enseñó nada de esto que ustedes están exponiendo, yo no tengo valores, yo no tengo nada. Para transmitir. Al final, ¿qué yo voy a llevar a ese matrimonio? Al final yo voy al matrimonio pensando que alguien lo va a llevar para mí, pero ¿yo qué voy a dar? Entonces ahí es donde vienen los conflictos, donde vienen los problemas y donde puede desencadenarse una violencia que arrastre cosas peores. Y lo mejor de una relación interpersonal con tu pareja, con tus hijos, con tus familiares, es asumir un nivel alto de tolerancia, recordando que no es callarte para que no haya problemas, sino respetar tanto al de al lado o a tu familia, que tú puedas tener tolerancia para revalorizar lo que él dice y ponerlo positivo. Claro. Y no para volverlo un conflicto. Correcto. La tolerancia es, Dios fue un Dios tolerante y lo es cada día con nosotros, sino ¿quién de nosotros pudiera retener su salvación? Ninguno, nadie. Entonces la tolerancia es el paso más indicado y el eslabón más perfecto para sacar de nuestra vida la violencia y sobre todo la violencia intrafamiliar, que es una plaga que no solamente está en tu familia, sino que contagia a las familias venideras. Claro que sí. Y que se extiende a toda la sociedad, porque si tenemos familias dañadas, la sociedad va a estar dañada. Ahora, cuando nosotros nos enfocamos en tener familias sanas, pues eso no garantiza que nuestra sociedad va a estar diferente. Y eso es lo que en estos últimos tiempos hemos perdido, de que no nos estamos enfocando en lo que es salvar la familia y proteger la familia, sino que simplemente la hemos descuidado y hay que ser realistas, se ha descuidado la familia, pero qué bueno que el Señor en su santa y bendita palabra nos deja tantas cosas buenas para aquellos amigos que nos ven, que nos escuchan. Tanta palabra de afirmación para nosotros, como dice el Señor, al esposo que ame a su esposa, a la esposa que respete a su marido, a los hijos que amen a sus padres, que obedezcan a sus padres, a nosotros como hermanos, todo el que nos rodea, que no le hagamos nada al otro que no nos gustaría que nos hagan a nosotros. Es decir, en la palabra está contenido, porque entiendo... Es el manual. Ese es el manual y Dios es un Dios de familia. Desde el principio, ¿qué hizo el Señor? Formar una familia. Entonces nos deja entendido que al Señor le agrada la familia, que Él quiere ver familia sana, pero nosotros
cada uno de nosotros tenemos que enfocarnos y caminar en pos de esto, de buscar sanar a la familia y tratar, como dice Elizabeth, de nosotros apercibirnos y estar vigilante ante cualquier signo de violencia que pueda manifestarse en nuestra familia. ¿Para qué? Para buscar la ayuda a tiempo y nosotros poder salvar en realidad nuestra familia, porque si no le prestamos atención, si simplemente nos guardamos las situaciones, lamentablemente lo que viene después es algo que no lo vamos a poder contener. Amén. Así es. Realmente en la palabra de Dios dice, un mandamiento nuevo os doy, amaos los unos a los otros. Realmente si manifestamos nuestro amor por el prójimo, entendemos que la sociedad, los problemas que hay intrafamiliar serían resueltos cada día. Bueno, señores, hemos llegado al final de nuestro programa, de nuestro podcast. De verdad que han sido 2 programas sin desperdicio y qué bueno haber tenido aquí a nuestra hermana Elizabeth. De verdad que fue de edificación. Mi amor, invita a las personas para que nos sigan. Antes de invitarlo, quiero dejarle esta palabra de que la mejor valla de seguridad tras de una familia es protegerse para evitar la violencia intrafamiliar. Es primeramente ir a Cristo. Amén. Eso es lo primero. Y lo segundo, tener esos buenos valores y esos buenos principios que toda persona necesita para poder aportar, porque eso es lo que somos en una familia, es como si fuéramos un equipo y cada uno tiene que aportar lo que se necesita para que esa familia funcione correctamente. El plan del Señor es que tengamos familias saludables y eso depende de cada uno de nosotros. Entonces, decir que si le ha gustado este programa, que se suscriban, que le den a me gusta, que le den a la campanita, que nos escriban si tienen algún comentario que hacernos, si quieren algún programa que nosotros tratemos, también nos lo pueden exponer. Y bueno, hasta aquí entonces nuestro programa. Vamos a invitar a nuestros amigos que nos ven a que hagamos una oración para entregar lo que hemos hablado en manos del Señor y pedirle al Señor que toque nuestros corazones y no solamente que trabaje hacia nosotros, sino a todas aquellas familias que pueden ver este programa y que sé que va a ser de edificación para cada uno. Así que oremos, acompáñenos a orar. Padre amado, Padre celestial, en este momento, Señor, le damos gracias por este tiempo especial, Señor, que usted nos ha permitido tener, por este tema, Señor, que usted ha puesto, Padre, en nuestros corazones. Gracias por nuestra hermana Elizabeth, Señor. Padre, que con tanto amor, Señor, ella ha tratado este tema. Padre, sabemos que va a ser de bendición, Señor, y oramos por cada familia, Padre, que puede estar atravesando situaciones, Señor, de violencia. Padre, para que usted le dé la alternativa y para que ellos puedan hablar y buscar la ayuda que necesitan, Señor. Todo esto se lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, ya ustedes saben, queridos hermanos, hasta luego y que Dios le bendiga. Amén. Amén. Dios bendiga. Hasta próxima. Bye. Bye. Hablemos de la familia, tu podcast de restauración familiar. Hablemos de la familia.